Hay algunos que pues solamente escuchan, pero no hay en el corazón esa identidad de padre e hijo espiritual. Más o menos hablamos algo así la semana pasada, si usted se acuerda, si usted vino. Y Pablo le enseñó cosas tremendas a Tito, sobre todo la vida espiritual. Ustedes que vienen, quienes sienten en su corazón y son parte de esta congregación, mayormente, ¿verdad? Sabe que uno les da el alimento espiritual. Y no sé si fue aquí o en la otra iglesia que yo dije que es más padre el que mantiene que el que tiene. Hay papás que a veces tienen hijos ¿y qué pasa? Los abandonan. Hay papás que nomás le dice a la mujer, oye, estoy esperando bebé. No, hombre, ni le hubiera dicho eso. Palabras mágicas. ¿Cuántas mamás solteras no hay? Porque hay padres que no se hacen responsable de los hijos. Pero espiritualmente quiero referirme a eso. Uno es padre cuando uno alimenta tu corazón con la palabra, cuando uno te da consejo, cuando uno te da mentoría, cuando uno te comparte, cuando uno te ayuda, te ministra, cuando uno te aconseja, cuando uno te reprende, cuando uno te instruye, cuando de pronto a veces no nos gusta lo que uno dice, ¿no? ¿Estamos aquí? A veces uno quisiera escuchar puras cosas bonitas, ¿verdad? El pastor. Pero cuando el pastor nos habla fuerte o nos dice algo que no nos gusta, entonces así es como el hijo al papá, ¿verdad? Ya no eres mi papá, dice el niño, ya no te quelo. El niño chiquito dice, ya no te quelo. ¿Por qué? Porque me regañaste o porque no me diste para el dulce. Y a veces en el pueblo de Dios pasa lo mismo. Y quiero que abramos ahí en el libro de los Hechos también algo que ya habíamos hablado, pero ahí hay algo que yo quiero compartirles. Verso 1 al 3 más o menos. El libro de los Hechos, capítulo 16, versículo del 1 en adelante, al 3, más o menos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí estamos aquí? Capítulo 16. Después Pablo llegó a Derbe y a Listra, y he aquí que allí había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padres griegos. Y daban testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que el padre de Timoteo ¿era qué? Era griego. Pablo tomó mucha gente que no había nacido en su ministerio. Probablemente usted, y cuando hablo de Timoteo, también hablo de Tito, porque acuérdese que Tito no nace en el ministerio de Pablo. Tito se lo encuentra en una iglesia, se da cuenta que tenía madera para ser un siervo de Dios, se lo pide prestado al pastor, le dice, Tito me es útil para la obra, préstamelo. Pablo se lo lleva y lo empieza a instruir o lo empieza a discipular. Usted a lo mejor no nació conmigo en Cristo, usted a lo mejor nació en Cristo en una iglesia, en donde usted vive o en alguna manera, pero por alguna razón caíste aquí, por alguna razón Dios te trae a este lugar y entonces aquí tú empiezas a recibir el alimento. Diga conmigo, yo empiezo a recibir el alimento. ¿Amén o no amén? Ahora, si nos vamos otra vez a Tito, por favor, capítulo 1. Estoy preparando una plataforma para lo que quiero hablar en esta hora, porque toda esta carta de Tito, para que más o menos tengan una idea, es una carta que habla de varias cosas. Una de ellas habla de la paternidad. Otra de ellas habla de un encargo que le hace Pablo a Tito para corregir deficiencias de una iglesia que estaba siendo sacudida. Y como Tito tenía el ADN de Pablo,
Pablo le tenía mucha confianza. Vamos a Tito, por favor, capítulo 1. Está después de Timoteo, para los que estén en su Biblia. Versículo número 4. Y ahí está el verso que hablamos la semana pasada. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro ¿qué? Nuestro Salvador. Diga conmigo, hijo verdadero en la común fe. Entonces, quien miraba a Tito, miraba a Pablo. Otra vez lo voy a decir, quien miraba a Tito, miraba a Pablo. La razón o lo bueno sería que el pueblo de Dios tuviera el sentir la misma visión, el mismo espíritu de amor o servicio a Dios. Pablo en alguna carta dice imitar su fe. Pablo habla de imitar la fe, ¿verdad? Y Pablo habla, dice, y imitar cual haya sido su conducta, ¿verdad? Si tú tienes un líder, un pastor en este caso, que te da testimonio de un hombre de Dios o que te da testimonio del servicio a Dios, del amor a Dios, tú debes de tener la misma actitud y debes de tener el mismo corazón porque tú te estás alimentando de ese ministerio. No sé si alguien me está oyendo. Entonces, en 2 de Corintios 2:12, por favor, vamos a ir viendo muchos versículos. De pronto hay ocasiones que a lo mejor no nos gusta, pero en 2 de Corintios 2, versículo 12, dice, cuando llegué a Troas a predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta de ¿qué? Del Señor, no tuve reposo, dice Pablo, en mi espíritu. Pablo había llegado a Troas después de un viaje misionero. Dice, no tuve reposo en mi espíritu, versículo 13, por no haber hallado a mi hermano Tito. Porque Pablo lo había enviado a un lugar, le dijo, vas y regresas. Era un asistente de Pablo, era alguien que apoyaba a Pablo, y cuando uno tiene confianza en alguien, uno lo encomienda para tareas. Hay ocasiones que uno, hermanos, le enseña a la gente, no del púlpito solamente, sino que a veces le dice uno, Federico, hazme un favor, Juan, hazme un favor, Roberto, hazme un favor, Pedro, hazme un favor. Y a veces no es porque el pastor manda, sino porque el pastor a veces, muchas ocasiones, es parte de la instrucción, que uno puede mirar en la actitud de la persona docilidad, obediencia, uno puede mirar en la persona actitud de servicio, uno dice, bueno, la persona está dispuesta, tiene habilidades. Cuando tú eres una persona que te dejas instruir, cuando tú eres una persona que dice, el pastor me pidió ir a orar por un enfermo, hermano, puede ir a orar al hospital por la familia tal, van a operar a su hija, necesita oración, puede ir a orar, no puede estar. Y usted como una persona que es parte de la iglesia, porque pertenecer a una congregación no es solamente recibir la palabra o sentarme o ofrendar o comprar actividades que venden en la iglesia. Estar en una congregación es hacer una sinergia de servicio a Cristo, porque somos una familia. Cada iglesia es una familia. Diga conmigo, cada iglesia es una familia. Si tú perteneces a una familia, por ejemplo, tú estás en tu casa, yo creo que en tu casa, no sé cómo vivan, ¿verdad? Pero algunas veces alguien tiene que lavar los trastes, algunas veces alguien tiene que ir a pagar el recibo de luz, no siempre tu papá y mamá lo va a hacer. Hola, buenas noches. ¿Por qué? Porque es una familia que se distribuye en el trabajo. Y cuando uno le dice a una persona, hermano, vaya a orar por tal familia, pues aparte de que ayudas al ministerio, vamos a descubrir los dones muchas veces que hay en la persona. Hay algunos de ustedes que tienen el don del convencimiento, hay algunos que son muy pacientes, que son muy sabios, que son muy inteligentes y que logran desarrollar ciertas habilidades que Dios les ha dado al corazón. Entonces cuando tú te dispones y tú dices, sí pastor, está bien, nada más
deme los nombres y coménteles que voy a ir a orar por ellos para que sepan que yo voy a representarlo como siervo de Dios. Voy a representar a la iglesia para orar por esa familia. Cuando alguien te visita a ti, y si tú eres una persona inteligente, no digas, a mí el pastor no me ha visitado. Bueno, si no te visita el pastor y te visitó un hermano, es la misma familia. Aunque no vaya el pastor, pero van los hijos, y los hijos van representando al padre. Buenas noches. Diga conmigo, los hijos representan al padre. O sea, usted en el ministerio me representa a mí. En el ministerio, en el trabajo, en el servicio. Y claro que como cristianos tenemos que dar testimonio de que somos principalmente hijos de Dios, ¿verdad? Que eso es lo más importante. No sé si me estás oyendo. Entonces Pablo estaba mirando que había enviado a Timoteo a una labor y no había regresado, se había angustiado. Porque no era como agarrar un carro de ahora en la actualidad, porque o sea, aquí no había ni carro, no había avión, no había nada. No había máquinas de vapor. O sea, la travesía era peligrosa. Ir a un lugar de 40, 50, 80 o 100 kilómetros, normalmente eran de 200 a 400 a 600 kilómetros. Oye, llevaban días para cruzar ese tramo y se convertía peligroso. Entonces Pablo cuando llega a Troas, dice la Biblia, versículo 13, no pierda la lectura, no tuve reposo, dice Pablo, y está hablando de Tito, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito, así que despidiéndome de ellos, dice Pablo, yo partí a Macedonia. ¿Por qué Pablo se preocupaba por Tito? Porque era su hijo espiritual, no lo veía solo como un hermano en la fe. Yo te voy a decir algo en esta noche, quiero que le digas a la persona que está a tu lado, dile, el pastor va a decir algo interesante, dile. Ponga oreja, ponga atención y ponga el corazón. Cuando tú veas a un hermano que se acerca mucho a mí, por favor te voy a decir algo. Cuando tú veas a un hermano que me busca mucho a mí, cuando tú veas a un hermano que me abraza, que me saluda, que me busca o que está muy pegado a mí, te voy a decir algo con todo respeto. No quiero que le digas barbero. Gracias. Ay, sí anda de barbero con el pastor. De seguro va a querer hueso. Hay algunas veces que nosotros nos sentimos por eso, porque tú miras que alguien se acerca a uno y lo que tú te imaginas pues es otra cosa que no es. Pero cuando alguien se acerca a uno, quiero que sepas que uno se siente bien. Porque, ¿por qué se siente uno bien? Bueno, porque estamos haciendo bien el trabajo, o hay esa conexión en el espíritu, hay esa conexión que tenemos con ustedes. No sé, pero quiero hablar de esto porque estamos hablando un poquito de paternidad. Hay hijos que a veces nunca pueden abrazar al papá. Hay hijos que nunca pueden mirar al papá o pueden abrazar al papá. Hay hijos que nunca le pudieron decir a papá, apá, papi, no, usted. ¿Alguien le dijo papá al papá, usted? Porque ese de usted, pues sí era respeto, pero era así como que, pues no sé si me acerco, porque si me acerco me sale el guamazo por ahí, ¿verdad? Hola, buenas noches. A ver, vamos a relajarnos, por favor. Y hay a veces que hijos no se pueden acercar al padre, no lo pueden ver, no le pueden pedir algo. O sea, tienen que ir con la mamá. Dígale a mi papá que me preste las llaves del carro. Y dice mamá, píselas tú, hombre. No, hombre, ya ve cómo es de gruñón bien feo usted. O sea, si me regaña a mí, que te regaña a ti. Y mandamos la mamá para que le vaya a decir al papá cosas que nosotros le podemos decir. Pero a veces tenemos que aprender en lo natural, tenemos que aprender a acercarnos al Padre, tenemos que aprender a ir con el Padre. Estoy hablando no solo en lo natural, sino también en lo espiritual. Quiero que entienda eso. Pablo no miraba a Tito solo como un hermano, Pablo miraba a Tito como un hijo espiritual, porque él tenía un compromiso, él se lo había pedido de apoyo a una iglesia y traía una responsabilidad. Es como cuando tú le dices a una vecina, présteme a su niño para llevarlo al mandado. Tú llevas una responsabilidad, ¿o no es cierto? Entonces Pablo sentía ese compromiso con Tito y dice la palabra de Dios. Entonces se fue a Macedonia, versículo 14, ¿versículo qué? 14, vamos a ver qué dice el 14. ¿Qué dice el? ¿O ya no tiene? ¿Ya no tiene? Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre, Pablo, con la esperanza de triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor ¿de qué?
¿El olor de qué? De su conocimiento. Entonces Pablo se preocupaba por Tito porque era su padre espiritual, velaba por él, estaba al pendiente de él, cuidaba de él, traía angustia, no lo había visto, él pensaba: ¿qué le habrá pasado? ¿Qué le habrá sucedido? Espero que no le haya pasado nada trágico, me es útil, no voy a tener paz hasta que lo vea. Yo quiero decirte a ti en esta noche, no sé cómo lo vas a recibir, pero te lo quiero decir: cuando tú no vienes al culto, cuando tú, para empezar así, yo no te veo a ti en el culto, aunque tú no creas, a mí me preocupa un poco que yo no te veo en el culto. Y a veces no te hablo, no te llamo porque o no tengo tu número, o no me lo sé, o no me lo has dado, o no te lo he pedido. Y a veces ando preguntando a fulano de tal: oye, ¿viste a fulano de tal? ¿Qué pasó con él? Pues no, pues búscalo, ve a traerlo. Tráetelo, hermano, porque no sabemos qué le está pasando. Cuando yo no te veo a ti en la casa de Dios, cuando yo no te veo a ti metido en las cosas de Dios, sí nos preocupa, o sea, sí nos sentimos con esa carga espiritual, porque somos responsables de ustedes, somos responsables del rebaño. ¿Alguien dice amén en esta hora? Ahora vamos a Gálatas capítulo 2 versículo 1, por favor. Recuerde que estamos hablando de la carta de Tito y estamos hablando algunas cuestiones que tienen que ver con identidad y paternidad. Gálatas capítulo 2 versículo 1. Después, pasados 14 años, volví otra vez o subí a Jerusalén con Bernabé, y ahora también llevándome conmigo, ¿no los escucho? Llevándome conmigo a Tito. Recuerden que Tito no era judío, Tito era griego. Y a donde quiera que Pablo iba, se llevaba a Tito. Buenas noches. A ver, ¿alguien está aquí conmigo? Uno desea, uno quiere que usted vaya creciendo en el reino. Yo te digo, por ejemplo, a veces, ¿me dejan decir algo esta noche? Si yo le digo a él: varón, quiero que tomes el discipulado, por favor. Pues él sabe si lo toma o no lo toma. De él depende su obediencia, su actitud. Él puede decir sí, pero a lo mejor no lo hace. ¿Quién sabe qué cosas trae en el corazón? Pero cuando uno mira y le dices: varón, quiero que tomes el curso, y de pronto me dice la persona que da el curso, la persona que inscribe o lo que sea: oiga, tengo un nuevo hermano que ya vino, lo mandó usted porque me dijo que, sí, qué bueno. Y yo le digo a la persona: oye, repórtame cómo va. ¿Cómo va, Chuy? ¿Falta? ¿Lo tomó? ¿En dónde se atoró? No, pues nomás vino a 2 clases y se regresó. Y uno a veces se pregunta muchas cosas. ¿Por qué, verdad? A lo mejor no entendió, a lo mejor no captó. Pero cuando uno mira el crecimiento, la obediencia de usted, porque la obediencia es algo tan importante en una persona, nosotros como padres, quiero que todo lo que yo hable, todo lo que yo diga en esta carta de Pablo, siempre quiero que entiendas que voy a hablar cosas de paternidad. Diga conmigo: voy a oír cosas de paternidad. Otra vez diga: cosas de paternidad. Nosotros como padres, ¿nos sentimos contentos o enojados con hijos obedientes? ¿Cómo te sientes con un hijo obediente? A ver, escúchenme, ¿cómo te sientes? Contento, porque tu hijo es obediente. Tu hijo te dice: va a la escuela, va a la escuela. Tu hijo no se va a hacer la pinta. Aunque algunos, buenas noches, algunos sí se hacen la pinta, ¿verdad? O sea, apantallan que van y no van. Y cuando el hijo espiritual te dice: pastor, estoy aquí, estoy tomando el curso, estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Cuando hay esa rendición de cuentas, ¿se acuerdan que la semana pasada hablamos de rendición de cuentas? Gracias. Cuando usted dice: pastor, estoy haciendo esto, pastor, compré un libro, mire, me interesó este libro, la paternidad espiritual, ¿me lo recomienda, pastor? Sí, claro que no, claro que sí, perdón. Claro que sí, léelo. Oiga, fíjese que compré un libro de fulano de tal, cómprelo, qué bueno.
pastor, encontré algo. Qué bueno. Cuando hay esa conexión, cuando tú aprendes a rendir cuentas, no porque el pastor manda. Mira, lo importante del padre con el hijo no es porque el papá es papá, no, porque hay esa conexión de padre a hijo. Cuando hay esa conexión, el hijo puede tener confianza de abrazar al padre, como cuando Juan el apóstol, ¿qué hacía Juan el apóstol? Abrazaba ¿a quién? Y se recostaba en el pecho. ¿Y los demás por qué no lo hacían? Es asunto de ellos. Cuando te identificas con alguien y tú puedes comprender que él es más allá de alguien que es mi autoridad, sino tener esa conexión de padre a hijo. Por eso es importante que haya esa relación de padre a hijo espiritual, porque usted va a crecer, usted va a madurar, usted va a comprender muchas cosas. Usted va a sentir el corazón del pastor, usted va a entender al pastor. Cuando usted trae los zapatos del pastor en el sentido espiritual, usted va a comprender muchas cosas. A veces nosotros, no sé si alguien me está oyendo esta noche, a veces nosotros miramos las cosas solamente afuera del ruedo, las miramos acá de arriba, pero cuando te metes a donde está el toro, la cosa cambia. Gracias, no los veo tan animados. Pero ¿qué sucedió? Entonces Pablo dice, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo ¿a quién? Llevando también conmigo ¿a quién? ¿Por qué se llevaba a Tito? Porque había esa conexión, había esa confianza, lo estaba preparando. Uno tiene que estar en la carrera y a veces es una carrera de relevos. Diga conmigo, carrera de relevos. Sinceramente, voy a decir algo loco, y perdóneme por esa palabra, pero voy a decir algo loco, y quiero que tú me contestes no algo loco, sino algo cuerdo. ¿Qué va a decir, pastor? Imagínate que yo no venga un mes a predicar. ¿Quién de ustedes va a predicar aquí? Gracias por las manos que levantaron, ninguna. Entonces no está el pastor. Entonces llegas tú, como cuando a veces, con todo respeto, y perdónenme que de repente dijo alguien por ahí, pastor, se la saca de la manga. No, no me la saco, salen solitas, ¿verdad? Como cuando de pronto no llega el músico. Y ahí estás media hora sentado, esperando a que toque el músico, y no llegó el músico. Entonces él no sabe qué hacer el que canta, no sé. Ya alguien se desespera y a la desesperada, pues ahí, hagan algo. ¿Sabes qué? Eso habla de muchas cosas. La idea de nosotros aquí no es estarte, yo no quiero entretenerte, yo no quiero enseñarte solamente. Yo quiero que seas un discípulo de Cristo y yo quiero reproducir en usted el ministerio que Dios ha puesto en mi corazón. Que cuando en una ocasión, por X o lo que sea, no llegó el pastor, usted como un hombre de Dios, especialmente los varones, levante la mano todos los hombres en esta noche, levanten su mano. Qué entusiasmados están, gracias por ese entusiasmo que tienen, ferviente el espíritu. Especialmente ustedes, usted diga, no viene el pastor, pero aquí habemos 4 hermanas. Hermana Jamie, escoja quién predica esta noche. Oh, alguien. Oh, no sé si me están oyendo. El pastor Jaime no viene el domingo. ¿Quién? Pues quién sabe, pues no sé. No va a haber culto. Se suspende la reunión porque no está el pastor Jaime. No, Jesús no suspendió la labor misionera porque él se murió y resucitó y se fue. Dejó 12 discípulos. Usted debe de ser un discípulo, pero no un discípulo, más que un discípulo, un hijo espiritual, que no vino mi pastor Jaime, no vino mi padre espiritual, pero aquí estoy listo, siempre dispuesto con un mensaje, siempre así. Mira, cuando yo ahora entiendo cómo Dios me preparó a mí. Yo tuve varios pastores y había uno que trabajaba, bueno, muchos trabajaban y a veces no iba, y las veces que yo no sabía cómo estaba su itinerario de tiempo, pues él no iba y no había nada y no me decía nada, pues no hacíamos nada más que cantar y nos íbamos. Pero una vez yo dije, no, yo no puedo estar así. Entonces yo me preparé y me preparaba y yo le sabía el asunto, ¿no? Entonces cuando él no llegaba, yo agarraba el púlpito y ya le decía, hermano, con todo respeto, pero no vino nadie, yo prediqué, ¿hay algún problema? Jaimito, qué bueno que predicaste, me salvaste.
Uno quisiera que cuando uno no está haciendo las cosas o uno no viene, usted se levante y diga, hermana, aquí habemos 4, ¿quién predica? Juan, Pedro, Jacobo o... Gracias. Ahora, el padre espiritual de Tito era Pablo. Y Pablo lo abraza y lo recibe como un hijo espiritual, aunque era griego y Pablo era judío. Para empezar, ya había un choque cultural ahí, porque Tito tenía ciertas costumbres, comidas y situaciones, y Pablo como judío, como erudito, como un grande abogado, podría haber un choque de cultura, pero Pablo inteligentemente lo abraza, lo cobija, lo respalda, le da su mentoría, le da su consejería. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que abramos Levítico 17, porque vamos a encontrar algunas cosas ahí respecto a que cuando alguien no es de tu propia raza, y esa es otra cosa, cuando uno mira en la iglesia hermanos que vienen, por ejemplo, de una congregación que no nacieron en el ministerio, tenemos que abrazarlos y tenemos que recibirlos. Es como cuando el papá ya tiene los hijos, pero el papá y la mamá dicen, oye, ¿cómo ves si adoptamos un bebé? Y entonces los hijos se le quedan viendo. Si ya somos 5, ¿para qué quieren más? Pues sí, pero ustedes ya se fueron. Los hermanos se ponen celosos de pronto. Usted no se ponga celoso. Dile al que está a tu lado, dile, no te enceles, por favor. O sea, cuando viene alguien de una congregación, porque la iglesia es así, de pronto va a llegar gente de una congregación por alguna razón, a lo que tú digas o pienses, y se va a quedar en la iglesia. Tú no puedes ver a esa persona así como que un extraño. Y más cuando esa persona decide ser parte de la familia. Tú tienes que abrazar, tú tienes que darle tu amor, tu confianza, darle tu bienvenida. Qué bueno, hermano, ¿cómo estás? Pues nos da gusto que estés aquí. Mira, pues aquí estamos para lo que te podamos servir. Esa debe de ser nuestra actitud. Cuando miramos a una persona que viene de otra iglesia y se queda con nosotros, debemos de demostrarle amor, cariño, amistad, sinceridad, hacerlo sentir que es parte de la familia. Quiero que le digas al que está a tu lado, eres parte de mi familia. ¿Qué dice Levítico 17 versículos? No, perdón. Levítico 19:34, perdón. Levítico 19:34. Como a un natural de ustedes, como a alguien como tú mismo, debes de tener al extranjero. Al extranjero, trátalo como a ti mismo, que mora entre ustedes, y lo amarás como a qué. Por favor, lean conmigo. Lo amarás porque tú también fuiste extranjero en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. ¿Qué les dijo Dios a los hebreos? Cuando tengan a un extranjero, trátenlo como ustedes mismos, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. Entonces, cuando tú veas a alguien que viene a la congregación y se queda en la congregación y viene de otra congregación, pues no lo mires raro, míralo como algo maravilloso, míralo como algo precioso, porque esa persona a lo mejor te puede enseñar cosas que tú no sabes. Oh, alguien está aquí conmigo. Y Dios dice, trátalo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo trató Pablo a Tito? Como a él mismo. Aunque Tito era griego, diga conmigo, Tito era griego, diga, Pablo lo trató como judío. O sea, lo recibió, no le preguntó, oye, tú comes mucha pimienta o tú comes mucho vegetal y aquí no comemos. No, Pablo lo agarró, Pablo lo abrazó, Pablo lo instruyó, Pablo lo bendijo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no amén? Ahora, vamos por favor a la segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 23. Siguiendo con la misma temática de Pablo y Tito. Cuando tú pasas a ser hijo, ¿cuántos hijos tengo aquí? Nada más las hijas levantaron la mano, los hombres no dijeron nada. Voy a preguntar, ¿cuántos hijos tengo aquí? Cuando tú recibes la paternidad espiritual, recibes la cobertura, recibes la enseñanza de ese Padre espiritual, especialmente la doctrina de la palabra. Gloria a Dios. Y uno ve reproduciendo en ti
ese hijo. Porque tú vas a ser el reflejo, diga conmigo, yo voy a ser el reflejo de lo que es mi padre espiritual. Porque, escúcheme, los hijos se parecen al padre. Tú vas a otra congregación, algún día que vayas a una congregación, algún día que vayas a un concierto, y nomás el escucharte hablar y hacer, dice, tú eres de Jaime, ¿verdad? Bien loquitos que están. Te delata de dónde eres, tu forma de alabar, tu forma de predicar, tu forma de orar. Te delata. Cuando tú tienes la paternidad, 2 Corintios 8:23, ¿qué dice el apóstol Pablo? En cuanto a Tito, ¿qué dice Pablo? En cuanto a Tito, es mi compañero, pero además, aparte de que era su hijo en la fe, además de mi compañero, es colaborador. ¿Qué es un colaborador? Alguien que ayuda en las cosas de confianza, en las cosas menores o tareas mayores, lo que sea, pero es un colaborador, fiel, leal, comprometido, disciplinado, obediente. Los padres que tenemos hijos, las tareas más delicadas se las damos al que vemos que es más responsable. Las llaves de la casa al más responsable. La tarjeta para que saque dinero al más responsable, al más obediente. No le vamos a dar, mi hermano tiene 3 hijos y yo creo que él ya sabe a quién le suelte las llaves del carro, yo lo sé. La tarjeta, yo sé a quién manda a sacar dinero. Él sabe porque él conoce a sus hijos. Dentro del ministerio, el pastorado, el pastor, el ministro, el predicador, como tú le llames, pues te va a dar tareas de acuerdo a tus virtudes, a tus habilidades. Cuando eres comprometido, cuando eres una persona leal, responsable, obediente. Si uno te dice, hermano, te espero a tales horas y no llegas, es más, ni viniste. Y llegas y lo primero que dices puras excusas y pretextos, pues ya dejaste un mal sabor de boca. Y otra vez te vuelve a decir una otra cosa, hermano, esto. Y con todo respeto, a usted le entra por aquí, le sale por acá. Entonces dice uno como pastor, pues ya desechado. Lo filtramos y el representante de recursos humanos lo descalifica y la carpeta la manda hasta el bajo. Y el que sigue. Y empieza uno a mirar al siguiente. A ver el siguiente fulano de tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a acá, vamos a... Y entonces lo ve uno disciplinado, ordenado. Sí, claro que sí. Y le dices a las 7 y llega a las 6. Aleluya. Ese salió más picudo. Y llegó más temprano que el pastor. Y tú le dices, hermano, vamos a estar así. Sí, hermano, lo que sea. Hasta las 5. No, pastor, hasta las 8 si quiere. Este día no trabajé. Órale. Santo Dios. Entonces tú dices, esta persona es útil. Esta persona tiene madera. Así que no te enojes. Si alguna vez tú de pronto ya no haces algunas cosas, algunas actividades, primero porque te pones negativo, segundo porque tu actitud no está dando resultados, está haciendo todo lo contrario. Entonces Pablo dice, yo tengo a Tito como un compañero y lo tengo como un colaborador para ustedes. Y estaba en donde, en Corinto. Se lo llevó a Corinto. Qué importante. ¿Tú crees que Tito no estaba aprendiendo de Pablo? Hola, buenas noches. Iba a decir algo, pero no, mejor ni les digo nada. No se los digo, porque luego ustedes, a ver, levanten la mano. Híjole, qué bárbaros, cómo les encanta la mala vida. Pero tú quieres algo de mí. ¿Cuántos quieren algo de mí? Ya no la levantaron, ¿verdad? O sea, primero sí, ahora voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren algo de mí? Invítame a comer. ¿Por qué? Porque en la comida dicen que barriga llena. Yo estoy comiendo y mientras yo esté comiendo, pregúntame, porque yo estoy comiendo. Tú pregúntame. Oiga, pastor, las lenguas, el don de lenguas, el infierno, el arrebatamiento, esto para acá. O sea, agárrame. O sea, me tienes entretenido comiendo. Aprovéchame, sácame el jugo.
Es como tú en tu trabajo, estás en tu trabajo y tú sabes que hay alguien que sabe, que es picudo, y tú pégatele, o sea, dale una manzanita o una coquita. Oye, ¿y esto qué? ¿Cómo le mueves aquí? ¿Cómo le mueves acá? ¿Cómo le mueves allá? Yo conozco una persona que entró al corredor industrial a barrer y ahora es instrumentista. O sea, el instrumentista mueve muchos aparatos electrónicos en esas grandes máquinas. Y le digo, oye, ¿cómo lo hiciste tremendo en mi escuela? ¿Tiene? No, dice, pues me lo fui pegando a los que sí saben. Y oye, ¿eso para qué es? ¿Y ese botón rojo? ¿Y el botón verde? Oye, pero eso que está en inglés. Dice, no, pues hay que aprender inglés. Me tuve que aprender a estudiar inglés. Y ahora él está como instrumentista ganando el puro billete. Se fue superando. Usted, alguien está aquí conmigo. Yo le dije que si usted quería algo mío, ¿verdad? Eso ya le di una entrada. Invíteme a comer. No, mejor no. Me va a salir caro el plato. Colaborador, dice Pablo, versículo 23. ¿Están aquí conmigo? Dice, en cuanto hermanos, dice, son mensajeros de las iglesias, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Versículo 24, mostrar pues para con ellos, o sea, ante las iglesias, la prueba de vuestro amor. O sea, trátenlos bien, se los estoy recomendando, y de nuestro gloriarnos respecto a ustedes. O sea, les dice, Tito es mi colaborador, Tito es digno de toda mi confianza. Pastor, voy a mandarle una buena ofrenda para la radio, mándeme a alguien. Híjole, son billetes. Son billetes. ¿Tiene alguien, pastor? Y entonces la cabeza está, ¿quién manda? ¿Quién manda? Porque no le pellizca el sobre. Ah, sí tengo uno, va para allá. ¿Cómo se llama? Fulano de tal. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Es lo más maravilloso. Que te ganan la confianza de la persona. Te brinda esa confianza. Esa seguridad de que lo que le dices exactamente lo va a hacer. Que no va a hacer nada que no deba hacer. Y Pablo dice aquí en esto, les estoy recomendando a Tito, trátenlo bien. Tito es de toda mi confianza. Escúchenme bien, diga conmigo, yo quiero ser de ellos. Otra vez diga, yo quiero ser de ellos. ¿Por qué? Porque las travesías de un lugar a otro tardaban meses. O sea, no era de un día para otro. Ah, sí, el paquete aquí está. No, ahora es en express, hermano. Pero en aquellos años había que cruzar pueblos, montañas, mares, lagos, ríos. A veces llevaban 3, 4, 5 meses y llegaba. Oye, ¿llegó Tito? Sí, pues aquí está. Y todo bien, hizo lo que le dije, hizo lo que le dijiste, perfecto. Tito era una persona que había ganado el corazón de Pablo como un hombre de Dios. Por eso que servir en el templo a veces no es fácil. No es fácil. Diga conmigo, servir en el templo no es fácil. Entonces Pablo pone a Tito en una posición alta. Yo quiero tener esa gente aquí. Yo quiero tener gente así. Porque eso es lo que hace grande a una iglesia. Que no está el pastor, pero está fulano, sutano, mengano y perengano. Tiene la misma cualidad, puede orar, puede reprender demonios, puede dar un consejo, puede dar mentoría al matrimonio, puede asesorar, puede recibir ofrenda y la entrega, porque aunque se la dieron a él, se la guarda y se la da al pastor. Eso es lo que hace grande a una iglesia. No estamos aquí solo para que el pastor nos predique. Ah, qué bonito predica, pastor. No, hombre, qué padre, pastor. Estamos aquí para reproducirnos como discípulos de Cristo, para crecer, para avanzar, para desarrollar ministerio. Y que cuando alguien lo vea a usted, escúchenme por favor, cuando alguien lo vea a usted, ¿verdad que tú eres el segundo del pastor? Yo no tengo ni segundo ni tercero, Quiero tenerlos, pero algunos
no dan el kilo. Así de sencillo. Pero quiero tenerlos. ¿Alguien dice amén? Y entonces uno dice, no estoy yo, pero ahí está fulano de tal. Fulano va a orar por ti, fulano te va a aconsejar. Pero yo quiero, mira, es que yo quiero que usted venga, pastor. Haz de cuenta que lo estás viendo, me estás viendo con él. Eso fue lo que hizo Pablo con Tito. Les mando a Tito y véanlo como que si yo fuera. O sea, a ese nivel estaba Tito con Pablo. Y lo mismo Timoteo, que más adelante lo vamos a ver. A ese nivel. Que la gente no dependa solo del pastor. Jesús dejó, voy a repetirlo, 12 discípulos. Y la misma unción que traía Jesús es la misma que traía Pedro, que aún la sombra de Pedro. ¿Alguien está aquí conmigo? La sombra de Pedro, y no era la sombra, sino el poder del Espíritu Santo. Su primer mensaje, 3,000 y luego 5,000. Felipe, un gran evangelista, sacaba demonios con sus hijas, ganaban almas. Felipe llevó avivamiento a Samaria. Esteban, un hombre ungido, lleno de Dios, hablaba con tanta unción que los religiosos les tumbaban los oídos y les rechinaban los dientes. Literalmente dice que crujían sus dientes de odio, tanto que lo mataron a pedradas. O sea, era tan fuerte la palabra que traían ellos por la unción del Espíritu Santo. Usted, yo quiero, alguien está oyendo lo que estoy hablando. Quiero que te conecte. Yo estoy preparando todo esto porque necesitamos avanzar, necesitamos crecer, necesitamos multiplicar, necesitamos gente comprometida, gente que ame al Señor, gente que atore aquí, que diga, pastor, aquí estamos en el hombro, aquí vamos cargando el mismo barco, pastor, y aquí estamos hombro a hombro trabajando. No sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando. De manera que cuando algo se necesita, ahí está fulano, sutano, mengano y perengano, cualquier eres el que más te guste y el que mejor te caiga, vete con él. Y al verlos a ellos, haz de cuenta que me estás viendo a mí. ¿Aplaude el Señor? ¿Aplaude o no aplaude el Señor? Vamos a ir aterrizando. Entonces, ¿amén o no amén? Entonces, Pablo estaba entrenando a Tito para todo el trabajo. Y Dios estaba haciendo algo en él. Diga conmigo, en mí también, pastor. Diga, aunque a veces no lo crea, dile. Amén. Entonces, es importante que tú sepas que llegaste aquí conmigo porque el Padre Dios te trajo. Porque Dios dijo, Jaime es muy gritón y tiene cosas que no, pero yo quiero que él sea tu padre. Imagínate si Dios nos preguntara a cada quien, oye, ¿cuál padre espiritual quieres que te dé? El Padre nos da el pastor que cree que nosotros vamos a necesitar. ¿Quién cree en lo que estoy diciendo? Entonces, algo importante es eso, que Dios te trajo aquí por su perfecta voluntad. Así nada más. Yo me he dado cuenta, les dije que todo lo que hablaba tiene que ser en el sentido de paternidad. Yo he sabido de casos, acabo de saber uno este año, que me quedé así, que wow, ¿cómo es el Señor? Un varón en Cristo, ¿verdad? Con 3 hijos, 2 señoritas, un varón, ya grandes. Dios te bendiga, varón, qué bonita familia tienes. Y como me ama tanto, porque a él lo conocí desde niño, desde que era un niño, lo conocí. Y lo felicité después de años que no lo había visto. Está en Cristo y un día me visitó y lo saludé. Dice, tenía ganas de verte, dice, quería presentarte a mi familia. Lo saludé y ya le dije, pues qué bonita familia y todo. Y ya cuando así estaban sus hijos distraídos y todo, dice, ven, dice, te voy a decir algo, dice, pero nada más tú lo vas a saber. Dice, la mayor no es mi hija. Y dije yo, ¿para qué me dice, verdad? Pero dijo, pero quiero que sepas, dice, porque yo traía cargando eso, dice.
Lo que pasa es que yo me junté con mi esposa, dice, cuando ella se recién alivió, porque la dejó su esposo, y me contó la historia. Dice, y pues la niña no sabe que yo no soy su papá. Y yo le dije, Juan, pues ya vas a ver por qué le voy a decir. Pero al punto que yo quiero llegar es el siguiente, que esa niña siempre fue tratada igual que los demás. Y esa niña, él me dijo, y me dijo esto por esto, dijo, pastor, y créamelo, que me quiere más ella que los que son de mi sangre. Y eso me pegó tan fuerte. Y yo dije, ¿cómo es posible que pueda suceder eso? Puede suceder. A veces, con todo respeto, aunque se oiga mal, los entenados llegan a querer tanto al padrastro, más que los propios hijos de sangre. Hay una conexión tremenda en eso. No sé si me estás oyendo. Y eso puede ser posible. Y yo traigo a esto por una sola razón. Ya vamos a terminar porque eso está interesante. Diga conmigo, está interesante. ¿Por qué? Porque usted tiene que aprender algo. Usted fue traído a nuestro ministerio porque Dios quiso y Dios planeó y Dios diseñó que yo fuera tu pastor. Gracias por ese entusiasmo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Y estoy por recibir más hijos, no se me vayan a poner celosos. Ya les acabo de presentar unos hijos a los varones hace días, espero que no estén celosos. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿De dónde vendrá? No se pongan celosos. Son sus hermanos. Ya termino. ¿Me dan 5 minutos? Está interesante la carta, ¿verdad? Pero con esto termino. Algo que es importante saber, que lo que Pablo estaba haciendo con Timotito, era la transición del ministerio y la impartición. ¿Qué es una transición? Es como entregar la estafeta. La transición es entregar lo que Pablo tenía a Tito. Esa es la transición. Y la impartición es la gracia y el don que Pablo recibía y todo lo que él conocía, instruir a Tito. Uno de pronto está buscando ese tipo de personas. ¿A quién darle la siguiente estafeta? En esta carrera de relevos, yo quiero en mi corazón que haya muchos pastores del aire aquí. Muchos predicadores, muchos ganadores de almas, muchos guerreros que no se rindan, que están ya como cucarachas fumigadas, pero no se rinden, que se levantan en el nombre del Señor, que nada los detiene, aguerridos, férreos, valientes, entrones, así, paz. Gracias por su entusiasmo. De esa gente, espiritualmente, yo quiero a esa gente. Y el Padre te trajo aquí para Dios darte esa transición y esa impartición mía, para que Dios te use a ti, donde quiera que tú estés, en cualquier casa, en cualquier lugar. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, transición e impartición. ¿Y qué quiere decir? Que usted será el próximo pastor del aire. Dile al que está a tu lado, dile, aunque no lo crea, pero yo voy a ser el siguiente pastor del aire, dile. Ay, nadie. Ni se le ocurre decir, toco madera, porque le aviento el micrófono. Hola. Pues no los hijos, diga conmigo, los hijos. Otra vez diga, los hijos. ¿No quieren ser como el padre? ¿Por qué el potrillo Vicente Fernández, el hijo, canta como Alejandro Fernández?
¿Por qué el hijo de Luis Aguilar canta como el padre? Porque quieren seguir los pasos del padre. La hija de Ricardo Montaner, cristiana, sigue los pasos del padre. Estamos hablando de algo natural. Se supone que tú tienes que seguir mis pasos. Se supone que tú tienes que ser como yo, espiritualmente hablando. Se supone que tú tienes que servir a Dios como servimos, y mejor si se puede, porque hay ocasiones que los hijos superan a los padres. Voy a repetirlo, hay ocasiones que los hijos superan a los padres, y yo le digo a mi hijo: usted supéreme, corazón, usted supéreme, usted esto, lo otro, y yo lo traigo a presión en buena onda, y usted supéreme, y usted, mire, si yo sin esto, sin lo otro, y sin lo otro, y sin lo otro, la hice, usted más, porque usted tiene esto, esto y esto, y así se me va. Es mucha responsabilidad, papá. Pues no me haga que no, porque usted puede en el nombre del Señor. Y con esto le quiero decir algo: Salomón superó a David, porque Salomón nunca construyó el templo. David, y Salomón lo construyó. David todo el tiempo en la guerra, y Salomón nunca tuvo guerra. Es más, hasta le traían el billete a su palacio. La reina pagaba lingotes de oro y le daba tanto nomás por oír la sabiduría de él. Superó al padre. Usted tiene que superarme a mí. Pastor, tú eres tan bueno, pero yo voy a ser pulidito, pastor, pulidito. No voy a gritar tanto como tú, pero sí ese power que tienes, pastor. Y si el power lo tienes por ahí, yo lo quiero multiplicar, la doble unción y la doble porción, como Elías le entregó a Eliseo la doble porción de su espíritu. ¿Cuántos quieren la doble porción del Espíritu de Dios en esta noche? ¿Cuántos quieren la doble porción? Alabe a Dios, aplauda. Fuerte al Señor, fuerte. Amén o no amén. Yo un día me acerqué a un pastor que fue el pastor de mi pastor, y la primera vez que yo lo oí, él era mi abuelo espiritualmente, porque mi padre espiritual, pero el pastor de mi pastor era mi abuelo espiritual, ¿verdad? Entonces yo, cuando lo oí la primera vez enseñar, dije: yo quiero tener lo que tú tienes. Y mira que me lo concedió, que me agarre la cabeza. Yo estaba joven, ¿verdad? Me agarró la cabeza y me puso la cabeza aquí, y dice: sí, en el nombre de Jesús, Señor, dale lo que yo traí. Y me lo dio, fíjate. Porque yo ahora lo siento. Siento que la unción era un maestro, él es un maestro de la Biblia. Y ahora yo siento que pues algo ahí más o menos enseño, ¿verdad? Y yo sé de dónde viene, porque él me lo entregó a mí. Si tú quieres recibir de Dios, pide lo bueno mío, lo malo no, lo malo deséchalo, nomás pide lo bueno mío, lo bueno, lo que tú veas bueno, las virtudes buenas pídele: Señor, dame esa unción. A lo mejor no te voy a agarrar como él me agarró a mí, pero sí voy a orar por ti. Hola, buenas noches. ¿Alguien aplaude al Señor en esta hora? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aquí o no estamos aquí? ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo. Diga conmigo: transición e impartición. Segunda de Corintios 8:5. Dice: y no como esperábamos, dice Pablo, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos ¿a quién? ¿A quién exhortamos? Para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también en ustedes esta obra de gracia. Así como empezó Tito, así que termine. Y quiero dejar esta palabra: nada de círculos incompletos. Otra vez, voy a repetirlo: nada de círculos incompletos. Quiero que leamos ese verso. De manera que exhortamos a Tito para que así como comenzó antes, así mismo también acabe. Lo que empieza, termínalo. Cierra tu círculo. No seas inconstante. Abriste una red, pastor, ya la voy a cerrar porque, pues las almas no quieren, pastor. Por favor. ¿Empezaste un ministerio? Termínalo. Y si sientes que no vas a terminarlo, pídele ayuda a alguien. Oye, ¿cómo le hago? ¿Aquí cómo le hago? ¿Me atoro? Usted está estudiando, usted de pronto se encuentra con materias donde son difíciles. Y tienes que buscar al picudo de la escuela. Oye, échame la mano aquí. No, hombre, estás bien burro. Pues sí, pues ya lo sé, pero échame la mano.
¿Cómo le hago un truquillo por acá? No hay trucos. Remáchale aquí, repítele acá. Pues dime cómo, pues vente para acá y aprovecha. Y ahí estás pegado. Y te va enseñando para que cierres un círculo de esas cosas que no superas. El álgebra, la trigonometría, maximización, minimización y todo ese rollo. Que, ay, ¿cómo le hago los algoritmos? Y que, ay. Si hubiera sabido que esta carrera tenía esa materia, no hubiera estudiado. Y tienes que cerrar ese círculo, porque la materia la tienes que pasar a como dé lugar. Y si no quisiste aprender inglés en el kinder, pues toda la vida vas a llevar inglés. Y te va, ay, gracias, mejor pónganse de pie, buenas noches, pónganse de pie ya. Pónganse de pie, buenas noches, pónganse de pie. Diga conmigo, nada de círculos inconclusos. Por favor, dígale al que está a su lado, nada de círculos inconclusos. Dile, lo que empezaste, otra vez diga, lo que empezaste, termínalo. Ya empezaste a tocar, termina la tocada. Ya empezaste a tocar el teclado, termina el teclado. Ya empezaste a tocar la guitarra, termina la guitarra. Nada que no puedo, nada que me duelen los dedos, nada que parece que tengo artritis, nada. Todo para adelante. Den un aplauso al Señor en esta noche. Amén. Oh, gloria a Dios.